Estamos hablando de modificación de conducta. Y lo que hemos dicho es que toda persona que quiere cambiar puede cambiar. Nadie, ningún ser humano es un producto final hasta que muere. Mientras uno está vivo, a menos que ya sea un vegetal, ¿no?, que perdió el sentido y lo tienen entubado en un hospital. Pero si uno está consciente, uno puede cambiar. Ahora hay ciertas preguntas metodológicas que uno tiene que hacerse para el cambio, para no jugar con uno mismo. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué quiero cambiar? El problema de la gente es que tú hablas con ellos y dices, no, yo no sé lo que quiero. Bueno, si no sé lo que quiere ya tiene un serio problema, ¿sabes? Ahí sí que la cosa está grave, si no sabe lo que quiere. Y a mí algunas personas me han dicho que no saben lo que quieren. Ahí hay un problema. La primera cosa es, ¿qué quiero cambiar? Identificar lo que uno quiere cambiar. La segunda pregunta que uno tiene que hacer es ¿por qué lo quiero cambiar? Es fundamental la razón por la que uno quiere cambiar. Suponga que una muchacha tiene sobrepeso y al novio le gustan las muchachas delgadas, porque para los gustos se han hecho los colores. Hay gente que le gustan las delgadas y hay gente que le gustan las que son gorditas, dicen allá, ¿no? Y cada cultura tiene su definición de belleza. Cuando yo era estudiante de antropología, pues tuvimos que estudiar muchas sociedades, las diferencias que hay entre una sociedad y otra sociedad. Y las culturas y las sociedades son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Yo nunca podré agradecerle totalmente al profesor mío que me enseñó ese concepto, que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Claro, hay personas que piensan que su cultura es superior a la otra. Eso, muchísimas gracias. ¿Ves? Parece cubano el hombre este que resuelve. Las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Pero hay personas que piensan que su cultura es superior a la otra. Cuando una persona piensa que su mundo es superior al otro, ese es un fenómeno que se define en antropología como etnocentrismo. Es decir, la persona que centra su cosmovisión en su propio medio, en su propia cultura. Y ese es un fenómeno de historia. Cuando ustedes van a la historia antigua, por ejemplo, si ustedes van a tiempos del Imperio Egipcio, cuando el Imperio Egipcio era lo superior en el mundo, los egipcios pensaban que los otros pueblos eran bárbaros. Pero si ustedes van, por ejemplo, al Imperio Griego, los griegos pensaban que ellos eran los superiores. Y cuando los romanos los sometieron, los romanos creyeron que ellos eran superiores. Siempre ha habido en toda la historia una cultura que por ser la cultura de desarrollo superior en ese momento, se cree que es superior. Pero no, las culturas son diferentes, ninguna superior a la otra. Por eso donde quiera que yo voy, disfruto a la gente con la que yo estoy. Porque otra cultura nunca puede empobrecerme, siempre puede enriquecerme. Pues si yo estoy aquí, en Cataluña, yo no niego que soy cubano, pero no es importante en este momento ser cubano porque yo no estoy en Cuba, yo estoy en Cataluña. Y entonces la realidad es catalana y yo quiero absorber. Los catalanes no pueden empobrecerme, al contrario, pueden enriquecerme. Me dan otra visión del mundo, otra interpretación de la vida. Y lo que yo hago es enriquecerme. Por eso que yo viajo de un lugar para otro, cambio de un pueblo a otro pueblo, de un país a otro país, y yo no tengo anticuerpos culturales. O sea, yo no... Donde yo llego, quiero saber cómo es que es la cosa. Pues yo fui a un bar esta mañana y la muchacha que me atendió es de la República Dominicana. Y como yo por el acento y por el aspecto enseguida descubro dónde son, pues me puse a hablar con ella y ella creía que yo era dominicano y de qué pueblo yo era. Y le dije del pueblo de Santo Domingo que yo era y todas esas cosas. Y lo disfruté. ¿Por qué? Porque las culturas diferentes lo que hacen es enriquecerme. Yo aprecio al ser humano. No me importa qué idioma habla,
no me importa qué color tiene, no me importa dónde nació, cuál es su condición económica. Yo aprecio al ser humano, que eso es lo importante. Y el ser humano viene de todos los tamaños y de todos los colores. Pero el gusto es también diferente. Por ejemplo, nosotros estudiamos una sociedad que la definición de la belleza femenina es la mujer gorda pero con sobrepeso. Fíjense que cuando va a contraer matrimonio, la llevan a una casa en la selva y le dan una dieta, pero una dieta que la pone a la muchacha como un globito. Y entonces la frotan con aceite de maní para que brille. Y el muchacho que se va a casar con ella, la envidia de todos los demás muchachos es el salir del lugar donde los casan con su globito. Y eso envidian a ese hombre. Y los muchachos saben lo que hacen para conquistar a las muchachas. Por lo menos en el mundo donde yo vengo, el símbolo de la belleza son los dientes bien blancos. Y hay unas pastas de dientes que te las venden diciendo que te lo ponen blanco, pero no toda la gente piensa así. En esta cultura lo que hacen es, hay una brea, una resina que viene de un árbol que es un negro fuerte, firme, y los muchachos se pintan los dientes con esa brea, se ponen una amapola en la oreja, y entonces cuando se acercan a las chicas les sonríen. Y cuando las muchachas ven esa dentadura, caen como palomitas locamente enamoradas. Ustedes dicen, ¿están locos? No, no están locos. Cada cultura tiene derecho a hacer las cosas como les gusta. Por ejemplo, en el mundo donde yo vengo, la belleza femenina son las muchachas, pero delgaditas, que tienes miedo a abrazarlas porque crees que se te van a desarmar si las abrazas. Yo trabajé una vez en un edificio en la Quinta Avenida de New York, y en ese edificio había un estudio de fotógrafos de modelos, o sea, las que hacían modas para la moda. Y habían muchachas que llegaban allí que yo dije, esta niña ahorita se desarma, porque era un alambrito, muchacho. Esa era la definición de la belleza, ¿te das cuenta? Yo que vengo de un mundo español, y yo no sé si ha cambiado la cosa, pero en los tiempos de la España de mi padre, si tú eras así flaquito, creían que estabas enfermo. ¿Te das cuenta? Porque la salud de las naciones románticas, de Italia, de Francia, de España, en aquel tiempo, era estar bien gordo. Si tú estabas flaco, era que estabas enfermo. Como yo era bien flaquito cuando conocí a Carmita, la gente le decía que no se casara conmigo, que yo estaba enfermo. Le dijeron, no te cases con ese hombre, que ese hombre está tuberculoso, ese hombre está enfermo. No, no. Y le metieron miedo a la pobre muchacha, menos mal que ella, pues ustedes saben que dicen en mi pueblo que el amor es ciego, aunque los vecinos no lo son. Pero es así, la cultura es así, de esa manera. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en una cultura que la belleza femenina es ser delgadita, flaquita, y tú estás gorda, para agradar a tu marido, a tu novio, te pones en un régimen de eso y vas al gimnasio y porque tienes que cambiar, porque a tu novio le gustan flacas y cambias. Cambiaste por tu novio, pero cuando llegas al peso que le gusta a tu novio fue a cruzar la calle, un camión lo mató. Tú sabes lo que es haberte puesto en un régimen de un año, pasando hambre, haciendo ejercicio por tu novio, y que el día que estás en el peso que a tu novio le gusta te lo maten. Tú sabes la depresión. ¿Para qué cambié? No, tú no puedes, tienes que saber por qué quieres cambiar. Y la respuesta saludable de por qué uno quiere cambiar tiene que ver con uno mismo. Porque uno mismo es lo que uno controla. Si tú cambias para caerle bien a la gente y te mudas de ese pueblo a otro pueblo, donde allí las flaquitas no son las bellas, sino son las gordas, ahora tienes que ponerte en régimen para recuperar lo que perdiste. No, uno tiene que decir, ¿por qué quiero cambiar? Quiero cambiar porque he llegado a la conclusión que esto debo de cambiarlo por razones personales, razones de salud, razones de bienestar. Y cuando tú cambias por ti misma o por ti mismo, el cambio nunca te va a defraudar. La próxima pregunta que hay que hacerse es, ¿se puede cambiar?
lo que quiero cambiar. Porque hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Yo no puedo cambiar haber nacido de madre cubana y de padre español. Yo no puedo cambiar haber nacido en Cuba. Y yo no puedo cambiar la raza que yo nací, sea mala, buena, regular. Yo estoy condenado a esta raza. Y yo no la puedo cambiar. Hay un cantante americano que trató de cambiar su raza y el pobre se ha descolorido, se ha quemado, pero sigue siendo el mismo color. Pues la raza no se puede cambiar. Entonces tengo que preguntarme, ¿se puede cambiar lo que quiero cambiar? Yo puedo cambiar de ser ignorante a ser un tipo instruido, informado. Yo puedo cambiar de situación económica. O sea, el fatalismo, el determinismo económico es una fantasía. Los seres humanos pueden cambiar de situación económica. ¿Cómo se cambia de situación económica? Fácil. Trabajo honesto y buena administración. Y eso no falla. Usted puede estar seguro que eso no falla. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiero cambiar? La segunda pregunta es, ¿por qué quiero cambiar? La próxima pregunta es, ¿cómo se puede cambiar? Y la última cosa es el programa de cambio. Ahora, hay dos categorías de cambio fundamentales. Uno es lo que se llama cambio de crisis y otro lo que se llama cambio de fondo. La diferencia fundamental entre el cambio de crisis y el cambio de fondo es que los cambios de crisis duran lo que dura la crisis y los cambios de fondo son permanentes. Fíjense, para ilustrarles estos cambios. Estos son periodos de tiempo y estos son niveles de cambio. Suponga que usted es un hombre casado y usted vive en este nivel, pero a su mujer no le gusta ese nivel. El sueño de su mujer, el ideal de su mujer es el hombre que vive aquí en este nivel. Y la mujer soporta, y soporta el primer año de casado y el segundo año de casado, pero llega un momento en que se cansa y dice, yo no aguanto más a este tipo. Y le dice, mira, Ramoncito, el hombre con el que yo he soñado vive en este nivel y tú vives aquí. Yo te lo he dicho a ti un montón de veces y tú sigues con la cosa y con la cosa. Nos vamos a divorciar. Si el hombre está loco por soltar a esa mujer, dice como los loros del cura del padre Francisco. Las oraciones han sido contestadas. Oye, ¿cómo se ha demorado esta mujer para decirme que me vaya, muchacho? Y entonces el tipo, pero si el hombre está enamorado, el hombre quiere a la mujer, cuando le dicen hasta hoy, este hombre es así, miren, y en forma perpendicular da un salto y cae en este nivel. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un mecanismo en su psiquis que es el equivalente a lo que tienen los coches. Y ahora me ayudan ustedes aquí porque yo todavía no he averiguado cómo se dice, pero en inglés eso se llama overdrive. Overdrive es un mecanismo que tiene la transmisión del coche, que en momentos de emergencia usted aprieta el acelerador y la transmisión da un salto de esta velocidad a una velocidad rápida, cuando va a entrar a una autopista, cuando ve algún peligro, pero después cae otra vez a la velocidad normal. La psiquis humana tiene ese mecanismo. Tiene un mecanismo que responde a situaciones de crisis. Por ejemplo, usted va a cruzar un prado y no sabía que en ese prado habían toros de esos que usan para torear, de esos toros bravos. Y cuando usted va a cruzar el prado, ve aquel toro, muchacho, y sale como el perro que tumbó la olla, y corre a una velocidad que usted no sabía que podía correr. Y hay una cerca altísima, y usted brinca la cerca. Y cuando brinca la cerca, usted dice, pero oye, muchacho, yo no sabía
que yo tenía esta energía y que yo podía saltar. Entonces hace así y cuando sacan los toros del prado, usted quiere brincar la cerca y no la puede brincar. Dice, pero ¿cómo es posible que yo la brinqué y ahora no la puedo brincar? Lo que le hizo a usted brincar esa cerca fue el toro. Había una crisis. Y en la crisis el ser humano, el corazón, todo tiene... Porque el cerebro es un ordenador. Pero cuando usted se duerme, el cerebro da instrucciones a todo el organismo. Y por eso es que las pulsaciones del corazón bajan, la respiración baja, la temperatura, todo se acomoda. Y cuando usted se despierta, pues el cerebro da esas instrucciones. Por eso es recomendable que usted nunca se levante de su cama enseguida que se despertó. O sea, lo ideal es que usted se quede unos 5 minutos despierto, acostado o sentado en la cama. Entonces se levante. Porque el cerebro es un ordenador que dio órdenes cuando te fuiste a dormir. Caballero, el tipo va a dormir ahora, pues ahora le dice a los pulmones, bueno, cójanse un descansito ahora, que el tipo va a descansar, el corazón baja esto, la respiración, todo. Pero cuando tú te levantas, le toma tiempo para decirle, el tío este se va a despertar, así que pulmones, pónganse en atención, corazón, hay que empezar a pulsar. Y si tú te tiras de la cama rápido, te puedes caer. ¿Por qué? Porque no le diste tiempo a tu cerebro a que se prepare. Entonces, el cerebro tiene un mecanismo también de emergencia. Cuando ves un peligro, da instrucciones. El cerebro es una cosa maravillosa. Vaya, el Señor nos ha hecho equipados de unos mecanismos que son una maravilla. Por ejemplo, cuando tú pisas un clavo, el pie, estabas descalza y pisaste un clavo, un objeto, y quitas el pie enseguida. ¿Tú crees que eso lo hiciste automático? No. Las terminaciones nerviosas de la planta del pie mandan información al cerebro. El cerebro interpreta esa información. Y si es algo punzante, da instrucciones al pie. Muchacho, levanta el pie, no seas tonto, no ve que te estás pinchando. Pero si la sensación es agradable y se deja el pie ahí, que eso se siente de maravilla. Uno cree que eso lo hizo automático, no es automático, hay todo un proceso de información. Entonces, el cerebro tiene mecanismos de emergencia para situaciones de crisis. Entonces, esto es una crisis. ¿Y qué sucede? Que al producirse la crisis, el tipo tiene la capacidad de dar un cambio, pero así, hasta aquí. Pero ¿qué sucede? Que la crisis empieza a pasar, la mujer vuelve a estar contenta, y le da su besito y su abracito, y la cosa no pasó, y entonces empieza a ocurrir esto. Miren. Y vuelve aquí el mismo perro con el diferente collar. Y vuelve otra vez el lío, pero tú no vas a cambiar, tú que decías que esto, que lo otro. Porque los cambios de crisis duran lo que dura la crisis. Por eso en mi trabajo de la iglesia yo no utilizo mecanismos psicológicos para conseguir decisiones de la gente. Yo nunca utilizo eso. O sea, que levanten la mano. Y ustedes saben que en algunas campañas de estas reparten en el templo o en el estadio, reparten gente de la iglesia que se sientan al lado de los que no son cristianos. Y entonces mientras el predicador le da cuerda a uno aquí, que a lo mejor esta es la última noche, que a lo mejor sales y te mueres, que a lo mejor esto, hay otro que está sentado a la ciencia. Yo creo que el Señor te está hablando, muchacho. Y la cuerda que da el predicador y la cuerda que te da el que está sentado al lado tuyo, que yo creo que te levantas porque te levantas, muchacho. Que a lo mejor este es el último día, a lo mejor esta es la última oportunidad, a lo mejor no oyes más, y te pones de pie y vienes porque te metieron miedo con la muerte, con el diablo, con el infierno. Y consiguen decisiones. Que eso pasa igualito que cuando tú vas a un funeral. Yo no sé por qué la gente, cada vez que van al funeral, no sé cómo es aquí, pero en los lugares que yo conozco, la gente siempre va a ver al muerto. Yo no sé por qué será. Se acercan a la cara, lo miran y después le dan el pésame a la gente. Y la otra cosa que hace la gente que va a los velorios allá, no sé, los velorios catalanes, es preguntar de qué murió el difunto. Aquí no hace, ¿y de qué murió don Ramón? Yo no sé por qué le importa de qué rayo murió el viejo, chicos, ya está muerto, carajo, déjalo tranquilo. Pero, ¿y de qué murió don Ramón? Y hay gente que son sinvergüenzas
y dicen que murió en un accidente por andar a alta velocidad en la carretera, en la autopista. Cuando la gente ven al muerto y oyen que se mató en un accidente, cuando salen de la funeraria, salen todos como si estuvieran en zona escolar, hasta que se le disipa la imagen del muerto. Y cuando se le disipa la imagen del muerto, vuelven. ¿Por qué? Porque ese es un cambio de crisis. Por eso es que yo nunca utilizo esos mecanismos para conseguir que la gente deje su vida de pecado y cambie para servir al Señor. Porque yo sé y yo puedo hacerle sentir las llamas del infierno a una persona. Porque la mente humana es manejable. Yo le he contado a algunos que me han escuchado en otras veces que yo hice a un muchacho sentir los efectos del alcohol. Borracho el tipo, lo emborraché, tomando Pepsi Cola con hielo. Sencillamente porque, y eso se usa en medicina, que es lo que llaman placebos. Tú puedes usar una información cargada y hacer que la persona se sienta enferma, se sienta saludable, se sienta que se curó, se sienta que resolvió el problema y no ha resuelto nada. Entonces, yo nunca utilizo eso. ¿Por qué? Porque los cambios permanentes no son cambios de crisis. Los cambios permanentes son cambios de fondo. ¿Y qué es lo que es un cambio de fondo? Esto. ¿Qué quiero cambiar? Lo que quiero cambiar, ¿por qué lo quiero cambiar? Lo que quiero cambiar, ¿se puede cambiar? Y la última pregunta es, ¿cómo se cambia lo que yo quiero cambiar? Y entonces uno establece un programa de cambio. La primera cosa que uno hace es un programa de cambio. De la noche a la mañana no cambia nadie. Y el que cambia de la noche a la mañana cambia por crisis y al poco tiempo se descambia otra vez. La primera cosa es, y eso se usa también para resolver los problemas de uno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Cómo se puede cambiar ese problema? ¿Cuántas respuestas tiene ese problema? Y entonces uno establece, si tiene una sola respuesta, es fácil, no hay que pensar más. Pero hay problemas que se pueden resolver de más de una forma. Una forma es rápida, otra forma es menos rápida, una forma es más dramática que otra forma es más costosa que otra forma. Y entonces lo que uno hace es que establece una gradación de respuestas racionales al problema. Si tú, por ejemplo, descubres que tienes fiebre, la fiebre no es otra cosa que un mecanismo de alarma que tiene el organismo. O sea, la gente cuando tiene fiebre se asusta. No, usted debe darle gracias a Dios cuando tiene fiebre, porque la fiebre es un mecanismo de alarma que le está diciendo en el organismo algo no está funcionando bien. Y entonces es una medida de alarma para decirle tienes que averiguar qué te está pasando. Entonces se descubre que la fiebre es un resultado de una hincada en el pie. Estaba trabajando en la calle, en el patio, y un clavo infestado penetró el pie y se le ha infestado el pie. Bueno, pues ya usted sabe por qué es. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se puede limpiar la herida, poner algún antiséptico y si cede, resolvió. Si no, pues va a tener que tomar antibióticos. A lo mejor la cosa es más grave y van a tener que ser medidas más radicales, ponerle en forma intravenosa el antibiótico, pero llega en algunos casos la cosa ha gangrenado y ya eso hay que amputarlo. Pero el cirujano no viene y le corta la pierna. El cirujano corta tejidos hasta que encuentra tejidos sanos. Es lo mismo. Entonces, ¿qué respuestas tiene mi problema? Lo que quiero cambiar, ¿de cuántas maneras se puede cambiar? Se establece un programa que se puede ilustrar de esta forma. La persona quiere moverse de aquí a aquí.
descubre cuál es el método más fácil, el menos costoso, a menos que sea una cosa urgente. Y se pone en un programa de cambio que va a hacer esto, miren. Ahora, se dan cuenta que dependiendo de la rapidez que tiene la persona, cuando esta persona llega aquí, es muy difícil que regrese aquí. ¿Por qué? Porque la modificación ha sido lenta, pero ha sido progresiva. Ahora, observen ustedes que esta línea que sale de aquí tiene altas y bajas, porque a menos que sea un niño de estos, un niño genio, los niños cuando empiezan a caminar, salen caminando y más nunca se caen, no. A lo mejor un niño catalán, a lo mejor los niños catalanes son así, pero los niños promedio del resto del mundo, para aprender a caminar se caen y tropiezan y se lastiman las rodillitas. Ahora, observen esto. Esta línea que sale de aquí nunca llega aquí. ¿Ven? Aquí es donde viene el sistema de apoyo de la familia o de las amistades o de la iglesia con relación al que cambia. ¿Se dan cuenta que salió de aquí, pero bajó? La mujer le dice, este no va a cambiar más nunca, ya volvió a las mismas andanzas. No, chica, te das cuenta de que sí bajó, pero no bajó al punto de partida. Entonces el sistema de apoyo aquí, en lugar de decir, ¿ves? Aquí está aquí, subió 3 pulgadas y cayó 1, pero si había subido 3 pulgadas y cae 1, ¿qué significa? Hay gente que se fija en la pulgada que cayó. No, el sistema de apoyo y la misma persona, hay personas que cuando caen dicen no voy a cambiar nunca, esto es perdido. No, tienes que fijarte en esto. Tú has subido 3 pulgadas y has caído 1. Condenarte y criticarte porque caíste 1 pulgada es negativo. Tienes que darte un homenaje porque todavía estás 2 pulgadas más alto de donde tú estabas. Yo no dependo de nadie. Yo me regaño y me doy premios yo mismo. O sea, yo no dependo de nadie. Yo dependo de mí mismo. Yo me evalúo. Cuando yo termino una conferencia, yo me hago una evaluación. Y a veces pues digo, oye, Gerardo, el punto ese no lo desarrollaste bien. Tenías que haber explicado mejor este dato y aquel dato se te quedó así. A veces cuando creo que lo hice bien, le digo, oye, cubanito, te la comiste, muchacho, diste un palo periodístico. Y yo no dependo de la gente porque la gente no es confiable. Miren, yo una vez termino una conferencia y una señora que me sale al encuentro, a los pocos pies del lugar donde hablé, me dice, ¿qué le pasó a usted hoy? Usted siempre es muy detallado, muy profundo, y hoy estuvo tan superficial, tan por arribita, trató el asunto. Así son las cosas de la vida, le dije a la señora, y seguí caminando. Pocos pies más adelante me dice una señora, óigame, nos metió en aguas profundas hoy, usted sabe, pero estaba allá en lo... Digo, bueno, así son las cosas de la vida, y seguí caminando. ¿Cuál de las dos señoras tenía razón? Ahora, yo sabía en qué medida había hablado y a qué nivel había hablado. Entonces, aunque es importante que la familia, las amistades te ayuden en ese progreso, lo importante es que tú revises tu progreso y que tú te aplaudas. Cuando ves que subiste, te aplaudas. Y si caíste, pues la vida es así de altas y bajas, pero te das cuenta de que nunca has caído al punto donde tú empezaste. Cuando una persona cambia de esa manera, el cambio es permanente. Y cualquier persona puede modificar su conducta, cualquier persona. Miren, yo fui pastor de una congregación de personas de muy poca educación. Eran personas... eran inmigrantes, pero de una situación muy pobre. Ustedes saben que la emigración tiene 2 categorías, 2 grupos. Hay una correlación
entre la circunstancia de la emigración y el segmento de la sociedad que emigra. Cuando el fenómeno de la emigración es político, emigra la clase de arriba, la clase educada, la clase culta, la clase de dinero. Pero cuando la emigración es económica, emigra la clase de abajo, la clase trabajadora, la clase de menos recursos, la clase de menos educación. Y eso no es un juicio de valores, es una realidad socioeconómica que no se puede negar. ¿Qué sucede? Que cuando la emigración es por razones económicas, la gente que emigra no tiene la misma preparación, la misma educación. Y entonces les cuesta más trabajo ubicarse en la sociedad a la que emigra. Yo fui pastor de una congregación que el núcleo mayor eran de personas que emigraban por razones económicas. Algunos tenían muy poca educación. Carmita, pues, enseñó a leer y a escribir a algunas personas ya adultas, personas que habían salido de su país casi sin ninguna educación. Y Carmita los ayudó a que pudieran superarse. Pero cuando yo me fui de esa iglesia, nos mudamos de allí, una señora me dijo lo siguiente, para que ustedes vean que el cambio es posible. Me dice la señora: pastor, cuando yo vine a esta iglesia, yo no lo entendía a usted. Usted hablaba y yo no sabía qué es lo que usted decía. Hubo personas que se iban de la iglesia porque decían que no me entendían, pero esta señora, miren lo que me dice. Me dice: pero yo decidí entenderlo. Dice: y ahora que usted se va, tengo un problema diferente. Yo sí notaba que la señora andaba siempre con un libro en la mano, bajo el brazo, un libro. Dice: ahora tengo un problema distinto. Ahora que usted se va, el problema que tengo es que cuando viene alguien aquí a decir boberías, ya no lo soporto. Ahora, la señora no tenía un título universitario, pero ¿qué fue lo que dispuso la señora? La señora dijo: yo lo voy a entender. Y se dedicó a estudiar, se dedicó a aprender. Y se dedicó. Y no hay diferencia. Hay gente que dice: ay, pero mira qué lindo habla aquella persona. Hablar no es ningún misterio. Cualquier persona puede tener un dominio del idioma y puede tener un vocabulario abundante. ¿Cómo se consigue eso? Pues sencillamente usted toma todas las semanas, vaya al diccionario y coja 3 palabras y las escribe en una tarjetita. Y pone la tarjetita en el refrigerador, y pone la tarjetita en la cabecera de la cama, y pone la tarjetita en la cartera. Y cuando coge el autobús, la tarjetita, repite las 3 palabras, se las repite, las repite, las repite. Y entonces las integra en su conversación. En la primera oportunidad, usted mete una de esas palabritas. Tiene que tener cuidado para que no meta una palabra que sea muy deslumbrante. ¿Te das cuenta? Ten ese cuidado. Cuando ya esas 3 palabras son suyas, ya son suyas, parte de su vocabulario, usted va al diccionario otra vez y con 3 palabras más y las escribe en las tarjetitas. Cuando usted está leyendo una revista y hay una palabra que no entiende, ¿qué es lo que hace alguna gente cuando no entiende la palabra? Pues le pasa por encima. No. Si usted no le entiende, va al diccionario y busca esa palabra. Y entonces, en la primera conversación que usted pueda, usa esa palabra. Al año usted es Cervantes. Y la gente dice: pero oye, muchacho, ¿dónde habrá estudiado ese hombre? Pues sencillamente ese hombre no ha ido a ningún lado. Ese hombre decidió que quiere tener un vocabulario mejor. Y el vocabulario no es un misterio, no son gente privilegiadas que vienen a este mundo con un sexto sentido ni nada de esa cosa. Eso es cuento de Chino Manila. ¿Entiende? El que quiere cambiar puede cambiar. Ahora, usted no puede cambiar de la noche a la mañana. Es claro esto, ¿verdad? Ahora, la primera cosa entonces es identificar. ¿Qué quieres cambiar? ¿Por qué lo quieres cambiar? ¿Cómo se puede cambiar? Y empezar a cambiarlo. Empezar a cambiarlo. Y se puede conseguir. Y de eso es lo que habla la Biblia. Vamos a otra cosa ahora. Vamos a volver
al cuadrito ese que habíamos hecho. Miren, lo que pasa es que vamos a hacer más cuadritos, lo que pasa es que con esto tan chiquitito vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Los que están atrás van a tener que tener visión 20/20, ¿sabes? Explicamos el otro día, esto es el ser humano. Eso es lo que hace diferente a un hombre o una mujer de un perro, de un gato. Los únicos animales que tienen esa capacidad son los animales racionales. O sea, los demás no tienen eso. El único animal que es capaz de pensar y de comunicar sus pensamientos es el ser humano. O sea, los demás no. Los monos dicen que los han podido enseñar a hacer muchas cosas, pero el mono cuando se muere, con él se muere lo que sabía. Los monos no pueden comunicarle la historia, no pueden sentar y decirle, oye, porque el abuelo tuyo era así, 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 así. Un mono no le puede decir al otro mono cómo era su abuelo. Nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. ¿En qué nos distinguimos nosotros de los seres irracionales? En la capacidad de pensar, en la capacidad de sentir y en la capacidad de decidir. La voluntad de los animales es instintiva, no es racional. O sea, el perro, cuando tú le das un hueso, te lame. Cuando tú le das un golpe, te ladra o te muerde o te huye. Pero no es porque él hizo un juicio, es sencillamente una reacción instintiva. Los seres humanos somos los únicos seres que producimos cambio como resultado de un juicio que hemos hecho. Hemos hecho un análisis y debido a lo que hemos pensado, hemos llegado a decisiones que son ejecutadas por nuestra voluntad. Y la ejecución de nuestra voluntad afecta nuestro nivel afectivo. O sea, los animales tienen sensibilidad, pero no es una sensibilidad racional. En otras palabras, los animales tienen una sensibilidad sensorial, nerviosa. Nosotros tenemos una sensibilidad afectiva, una sensibilidad inteligente. En otras palabras, nuestro odio o nuestro amor es el resultado de nuestra razón. Nosotros pensamos que esta es mi madre y tengo que amarla. Mi madre se porta mal conmigo, me abandona y entonces nosotros pensamos esta es una mala madre y tengo que despreciarla. Es siempre resultado de un juicio que se hace. Ahora, la persona ajustada, la persona que ha modificado su vida, la persona que ha cultivado su vida, el individuo ajustado, esas áreas de su ser, su inteligencia, su voluntad y su sensibilidad tienen que ocupar la misma área. Claro, como yo no tengo un compás en la mano, pues por eso no son iguales. Pero desde un punto de vista de ajuste emocional, eso tiene que ser igual. O sea, el nivel o el espacio de mi voluntad tiene que ser equivalente al espacio de mi intelecto y al espacio de mi sensibilidad. Una persona ajustada es la que tiene un balance de esas tres áreas. Ahora, en nuestro encuentro con Dios y en los cambios que estamos hablando de conducta cristiana, ¿cómo es que eso funciona? Y esto es importante y respalda lo que yo les he dicho, que yo no utilizo recursos psicológicos para llevar a la gente a conclusiones. Yo sencillamente, practico un proverbio japonés que dice, advierte y aconseja, y si no te escuchan, deja que la adversidad les enseñe. ¿Ven qué fácil? Mi trabajo es tranquilo porque yo no trato de controlar a nadie, de cambiar a nadie, de modificar a nadie. Yo le doy a la gente elementos de juicio y la gente llega a sus propias conclusiones. Yo les he explicado a algunos que ya han oído algunas de las cintas o han estado en algunas de mis reuniones.
yo no caso a ninguna pareja sin que tome un curso conmigo, que pueden ser 10 a 12 entrevistas. Y en la primera reunión les digo que ese no es un curso para casarlos, que es un curso para yo determinar si los puedo casar y para que ellos descubran si deben casar. Y al terminar el curso hay varias parejas que yo me he negado a casar. Pero ellos han buscado a otro pastor que los ha casado y al poco tiempo han terminado en divorcio. La gente dice, pero este es adivino. No, no es adivino. Es que yo he visto eso tanto y ya sé más o menos lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, me he preocupado porque les dije que no los casaba y ellos entonces se fueron con otro. No, porque yo no estoy en el negocio de cambiar a nadie. Yo le digo a la gente, les doy el punto de vista. Entonces, si ellos quieren tomarlo, bien. Si no quieren tomarlo, bien. Pero a mí no me da ni frío ni calor, porque mi trabajo no es cambiar a la gente. Mi trabajo es darle elementos de juicio. Decía José de la Luz y Caballero, el hombre es la razón y lo demás es el animal. Pero hay gente que no razona, hay gente que no piensa, hay gente que funciona en forma impulsiva. Y eso se utiliza mucho en mercadeo. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando ustedes van al supermercado, ¿cómo es que acomodan los productos? No crean que se los ponen así por así. Los productos en un supermercado están acomodados por consejo de un individuo que es experto en mercadeo y experto en la psicología del consumo. Ustedes se van a dar cuenta que los productos de primera necesidad o están muy arriba o están muy abajo. Y los productos que están a la altura de la vista son los asuntos que usted no necesita. Pero como son los primeros que ve, a lo mejor a usted nunca le ha pasado eso. ¿Cuántas veces usted ha comprado cosas que no sabe después para qué rayos son? Y que nunca las ha utilizado, pero las compró. Porque es un consumidor impulsivo. Ahora, yo no soy un consumidor impulsivo. Yo compro juiciosamente, racionalmente. A mí no me importa dónde pongan el producto. Pero yo no funciono por pasión, yo no funciono por impulso. Yo no hago decisiones impulsivas. Cuando yo tengo que hacer una decisión seria, me aparto solo, la pienso, la razono y entonces decido. Si yo estoy triste, no tomo decisiones serias porque me voy a equivocar. Si estoy disgustado, porque a veces me disgusto. Si estoy alterado, no tomo decisiones porque me voy a equivocar. Yo espero tranquilizarme, entonces reviso y decido. ¿Para qué? Para poder usar mi juicio. Todo lo demás es perder el tiempo. ¿Qué hace Dios cuando quiere comunicarse con un hombre? ¿A dónde habla Dios? Aquí. Dios habla al intelecto. Dios no habla a otro lado. Dios se comunica con la persona y acusa. Cuando ustedes van a la Biblia, Dios nos acusa del pecado. ¿Por qué algunas personas son cristianas y otras no? Porque algunas aceptan la acusación de Dios y otras no la aceptan. Cuando Dios me acusó a mí de pecador, y yo podría haber dicho que yo no era pecador porque yo no tengo historia. O sea, yo me quedé huérfano a los 9 años, a los 11 empecé a trabajar. Yo mantuve a mi mamá y a mis 2 hermanas por algún tiempo cuando tenía 11 años. Yo nunca he visto la cocaína, ningún guardia me ha llevado preso a mí porque encontrarme borracho en la calle. A mí nunca me han llevado preso por nada, yo nunca he estado ante un juez acusado de nada. Yo, la única novia que he tenido es Carmita, la única esposa que he tenido es Carmita. Yo no tengo hijos por ahí perdidos ni regados, nadie me anda buscando para nada. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Si yo no tengo historia, yo soy un tipo inofensivo, ¿tú entiendes? Pero yo entendí la Biblia,
que el pecado no es una condición social ni legal. El pecado es enajenación de Dios, que puede expresarse a través de alguna conducta, pero que puede que esas conductas no existan. Entonces, cuando el Evangelio me acusó de pecador, yo entendí que aunque yo no era borracho, aunque yo no había abandonado pues todavía no tenía esposa, porque yo me entregué al Señor siendo un muchacho, no andaba por la calle, yo no le faltaba el respeto a mi mamá, inclusive yo fumaba, y en el tiempo mío fumar delante de las personas mayores era falta de respeto. Y yo nunca fumé delante de mi mamá, a pesar de que yo pagaba el alquiler donde mi mamá vivía. Pero el respeto, yo fui un muchacho de respeto, pero entendí que yo había vivido separado de Dios. Y cuando recibí esa acusación, porque es una acusación que Dios hace, y yo la evalué y acepté que era un pecador. Entonces, cuando uno acepta que uno es un pecador y cuando la decisión se produce allí, cuando una persona en la iglesia escucha el Evangelio y dice, eso es lo que yo necesito, esa es la condición mía, y da el paso de aceptación, es muy difícil que se aparte. No sé lo que pasa en las iglesias aquí en España, pero lugares que yo conozco, hay gente que está en la iglesia por un mes, después desaparecen, y después vuelven a aparecer otra vez, y después se van y vienen, porque son decisiones de tipo emocional. ¿Te das cuenta? Sienten, que sintieron que el Señor les habló, y parece que mañana Dios no le dijo más nada, y entran y salen de la iglesia. Porque yo nunca me he separado de la iglesia. Porque desde que di el paso de aceptar a Cristo como mi Salvador, nunca me he separado. Yo tengo un cristianismo racional, cristianismo conceptual. Yo todavía no he encontrado nada que me satisfaga espiritual e intelectualmente más que la fe cristiana. Pero una fe cristiana del Nuevo Testamento, porque la fe cristiana de algunas iglesias para volverlo loco a uno. ¿Te das cuenta? Yo conozco todas las iglesias y hay iglesias que, óyeme, candidato para un hospital psiquiátrico si te descuidas, porque te dicen cada disparate, te presentan a un Dios que es un Dios, muchacho, que anda con una escopeta en la mano a ver quién se mueve mal para entrarle a tiro, ¿te das cuenta? No es el cristianismo que yo hablo, ¿te das cuenta? Y yo me reúno con otros que son tan liberales que si yo me llevara por ellos iba a dar a las pailas del infierno, porque esa gente no cree ni en la madre que los parió. Ese es el superlativo cubano de incredulidad. Entonces esa gente, yo podría ser homosexual y ser pastor hoy, si quisiera. ¿Te das cuenta? Hay iglesias que son pastoreadas por lesbianas. ¿Entiendes? Yo fui a alquilar una vez espacio a una iglesia para dar unos seminarios, y cuando el pastor me dijo, bueno, que teníamos que conversar y esto, y entonces conversamos de varias cosas y surgió el tema de la homosexualidad. Y cuando yo le dije a él mi posición, me dice, no, pero vamos a tener problemas porque los mejores miembros que yo tengo aquí son homosexuales. Y le dije, no, aquí no se me ha perdido nada a mí, me fui. Porque la homosexualidad es la aberración, vaya, eso no tiene, yo le estaba explicando hoy a unos amigos, que digo que ningún pecado se justifica, pero hay pecados que se explican. No se justifican y Dios los condena, pero se explican. Pues por la borrachera no se justifica, pero se explica. Te empatas con un buen Rioja y se te va te vas a emborrachar. Y no debiste haberlo hecho. Pero oye, ese Rioja estaba, muchacho, y conversando no nos dimos cuenta y se nos fue la mano. ¿Estoy justificándolo? No, pero lo estoy explicando. O la gente que come demasiado, eso es pecado. La gula, ¿verdad? Es pecado. Pero tú te empatas, muchacho, con una paella buena, con un caldo gallego, pero hecho con respeto. Y a las 3 de la madrugada estás buscando Alka-Seltzer, muchacho, y pidiéndole perdón a Dios. Yo no justifico eso, chico, pero lo explico. ¿Tú entiendes? Se explica que te gusta el caldo gallego y se te fue la mano, chico. No debes hacerlo más, pero lo hiciste. Pero la homosexualidad, eso ni se explica ni se justifica, muchachos. Lo más antinatural que hay es darle un beso a un hombre, chico.
Oye, yo veo a estos tipos y ustedes ahora están enredados en eso, ¿sabes? Que yo le he dicho a amigos españoles que el mundo se está acabando. Porque miren, a mí no me cuesta trabajo aceptar homosexuales de otras nacionalidades, pero el español, yo soy hijo de español, y a mí me barrenaron en la cabeza desde niño que yo era un hombre, muchacho. El padre mío me hacía cantar un cantito a mí, es un asturiano de eso, muchacho. Y a mí se me ha olvidado toda la canción esa, pero la parte que le interesaba a mi padre todavía no se me ha olvidado, chico. Y mi padre se murió cuando yo tenía 9 años. El cantito decía, José Manuel, los hombres no lloran. Y me barrenaron que yo era un hombre. Y luego la cultura cubana respaldaba al asturiano. Porque cuando tú te ponías con ñiñiñi así, enseguida te preguntaban, cuando usted nació, ¿qué dijo la comadrona que parió su madre? Un varón. Pues no la dejen mentir a esa mujer, que ella no es mentirosa, cara. Muchacho, para salir homosexual allí, ni el diablo te hacía homosexual tú con esas descargas. Entonces, yo me crié en un ambiente español. Óyeme, chico, ahora me encuentro aquí con los españoles homosexuales, que no solamente estos sinvergüenzas son homosexuales, se casan y el gobierno ya los ha autorizado a usted que se casen ustedes. Lo más antinatural que hay es un español homosexual, chico. Si la cultura española en la que yo me crié es más bien era ruda. Ustedes no se dan cuenta porque son de aquí, pero los que venimos de afuera sí. El español es un tipo brusco. A veces tú te crees que te están peleando. Yo una vez tuve que coger un tren en Salamanca, porque para lo único que sí yo soy impulsivo es para las cosas de Dios. Para eso sí me doy cuenta que mi razón a veces como que se demora. Estoy yo en un retiro de pastores allá en Madrid y me dice un pastor ya anciano, dice, ay, aquí en Madrid siempre tienen visitantes, pero donde yo vivo nunca tengo un visitante. Y yo le dije al viejito, no se preocupe que ahora usted va a tener un visitante, sin averiguar dónde rayo vivía el viejo ese, chico. Pero como a mí para servir al Señor, yo digo que sí, después averiguo dónde queda el sitio. Porque eso sí yo me doy cuenta que soy impulsivo en eso. Y descubro, chicos, yo tenía que ir a Salamanca y el Señor tenía la iglesia en Amposta Aldea, que eso está en la salida del río Ebro, ahí para allá sales al mar. Entonces tengo que salir yo, muchacho, le dije, cuando yo termine en Salamanca voy para allá. Y tuve que coger 3 trenes. Un tren creo que me llevó a Zaragoza, otro a Tarragona, y el último que cogí era un tren de vía estrecha que se montaron una gente allí con paquetes y con pollos, hablando un idioma que yo no entendía, muchachos. Llegué a las 10 de la noche allá al sitio ese, ¿no?, para encontrarme con el ancianito. Entonces, no sé si fue en Zaragoza o en Tarragona, donde en el tren yo me pongo a mirar a ver donde decían Posta Aldea, y no decían Posta Aldea. Entonces veo una casilla que dice información. Bueno, una casilla que dice información es ¿para qué? Para que lo informen a uno. Y yo voy y le pregunto al señor por Amposta Aldea, muchacho, por poco me ladra el hombre aquel. Dice, pues ya lo anunciarán. Y yo me di un susto, yo dije, le habré faltado el respeto a este tipo. Ya lo anunciarán. Y entonces viene uno que parece que me cogió lástima y me dice, mire, eso no lo van a anunciar nunca, señor. Usted tiene que esperar que anuncie en este pueblo y al tren ese que usted coge, porque ese para allí, pero Amposta Aldea no lo van a anunciar. Pero me asustó. Otra vez en Madrid, entro yo a un bar y pido una copita de coñac y vi unos chicharrones que se veían muy bonitos. Y le digo al hombre, ¿me puede dar unos chicharrones? Y dice, ese trago no tiene aperitivo. O ese aperitivo no tiene, ese trago, sí, creo que el trago no tenía aperitivo, algo así. Y yo me di un susto, muchacho, que me tragué aquella cosa y salí corriendo de allí. Y después me da una enfogona yo. Y digo, pero es que yo tenía que haberle contestado a ese hombre, decirle, mire, señor, no se lo estoy pidiendo de regalar, es más, le voy a comprar el plato, me voy a comer uno y le voy a regalar los otros. Ustedes no se dan cuenta, pero el temperamento español es medio brusco. Entonces, que un tipo de esa clase sea homosexual, chico, eso es lo más antinatural que yo he conocido. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, cuando tú decides intelectualmente, no estás decidiendo ni por la gente que tiene manías, ni por la gente que es liberal. Vas a las Sagradas Escrituras. Cuando tú decides aquí, después que tú haces tu juicio, y por eso yo no acepto a nadie que me diga una cosa sin darme el derecho a pensar.
Tú me dices que lo que Dios te dijo, yo lo respeto, me lo tiene que dejar que yo lo piense. Entonces yo decido si lo acepto o si lo rechazo. Pero tienes que dejar pensar. El derecho a pensar es un derecho que Dios nos ha dado. O sea, el derecho a pensar no es un derecho que da el Estado. El Estado de ley lo único que hace es reconocer el derecho a pensar, pero el derecho a pensar lo da Dios. Es inherente a la naturaleza humana el derecho a pensar. Por eso, lo peor de una dictadura no es que mate gente, no es que empobrezca el país, no es que lo administre mal, es que prive a la gente de pensar. Porque cuando te privan de pensar, te privan de tu humanidad. O sea, eso es fundamental. Por eso yo no acepto ningún sistema religioso dogmático. Me tienen que dar los elementos de juicio y me tienen que dar la oportunidad a que yo lo juzgue y lo verifique. Es claro eso, ¿verdad? Bien. Cuando uno hace eso, entonces de aquí pasa aquí, a la voluntad. Y la voluntad ejecuta. Ahora hay personas que piensan, pero no ejecutan. No. Aquí se hace el análisis y aquí se lleva a cabo la decisión. Y entonces, de aquí se pasa aquí. Aquí Dios me acusa como pecador. O aquí Dios me dice que tengo que cambiar mi vida, que tengo que modificar mi conducta. Aquí paso el resultado de mi decisión. Creo que Dios tiene razón y lo acepto. Y de aquí pasa a mi sensibilidad y aquí es donde se produce lo que se llama en la Biblia el gozo de la salvación. Eso en un balance es una persona ajustada. Ahora, hay personas desajustadas, que es un fenómeno que existe en la iglesia. ¿Cuál es ese fenómeno? Miren, ¿se dan cuenta ustedes aquí? No lo van a poder ver desde lejos, pero bueno, se lo imaginan ustedes. Y la próxima vez yo traigo de Miami una pizarra decente. Pero bueno, hay que arar con los bueyes que se tienen. Una pizarra catalana, ¿qué más se puede esperar? Bien. Pues yo les voy a enseñar a ustedes lo que es una pizarra cubana, para que ustedes vean con luces aquí arriba y todas esas cosas, muchachos. Miren, es el individuo cerebral en extremo, el individuo que piensa, el individuo lógico, el individuo frío. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Ven este aquí? ¿Ven esto acá? ¿Qué sucede? Hay personas que están mal divididas. En este espacio, la sensibilidad y la voluntad se han superdesarrollado y mi inteligencia está comprimida. Este individuo siente, pero sencillamente no funciona. Hay personas que sus sentimientos es lo que lo controla todo. Esa gente no piensa y esa gente no tiene voluntad, sencillamente sienten. Hay otros que son al revés. Hay otros que su intelecto gobierna y se desarrolla, se superdesarrolla y no hay sentimientos, no hay decisiones, son rígidos. Hay otras personas que su voluntad es la que es rígida. Ahora fíjense, vamos a quitar esos cuadritos y después yo se los puedo pintar otra vez si acaso no les dio tiempo a pintarlo. Pero miren, cuando eso ocurre, hay personas que pierden. Como yo trabajo con todas las iglesias, hay iglesias que son calculadoras y frías. Yo voy a algunas iglesias que tienen los signos, ponen en la pared, tienen los números. 1, 4, 10. De ahí no piensen, usted no puede, hermano, ¿podríamos cantar el corito tal? No, mire, hermano, esos son los signos que vamos a cantar. Y silencioso el lugar, pero silencioso que hay el ruido, el silencio hace ruido. Yo una vez tuve a un amigo, me estaba yo preparando para salir para una iglesia donde yo tenía que predicar de esas iglesias así que son frías, pero calculadoras.
cuando llega este hombre que era de una iglesia pentecostal, de esas iglesias, muchachos, que es fuego a la lata hasta que suelte el fondo, ¿tú entiendes? Ahí eso es y había una iglesia que hay una viejita sentada en la plataforma, y cuando la gente empezaba como a calmarse, la viejita gritaba a la plataforma, ¡alábalo que está vivo! Y muchacho, otra vez la gente. Y cuando la gente empezaba otra vez a bajar, ¡alábalo que está vivo! Y otra vez. Porque eso es ahí así, desde que empieza hasta que se acabe, muchachos. Una vez estoy yo ahí en una reunión de pastores de esa denominación, y como yo soy yo en cualquier iglesia, yo no me cambio, ¿te das cuenta? Yo soy yo y me aceptan o me rechazan, pero soy el mismo donde quiera que voy. Yo trabajo con metodistas, con pentecostales, con bautistas, presbiterianos, con todo el mundo trabajo. El mismo Gerardo. Y yo nunca, ni Carmita me ha oído a mí orar en voz alta. Me oye orar en voz alta cuando tenemos un momentito de oración de algo así, pero si yo me arrodillo, la gente cree que me dormí, que no me oyen. Yo estoy hablando con Dios, chicos, no estoy hablando con la gente. Pero hay gente que le gusta que todo el mundo se entere de lo que ellos están orando, y yo respeto eso. No lo comparto, pero lo respeto. Y cuando están en esa vorágine, muchachos, yo estoy tranquilo así, viene un pastor y me da en la espalda, Ávila, ¿no te estás gozando? Yo le dije, sí, hasta que me interrumpiste. Parece que el pobre creyó que yo me había quedado dormido, ¿no entiendes? No. Entonces, yo que voy a esa iglesia fría y viene este amigo de esa iglesia que les digo de que es candela, le digo, óyeme, cara, lo siento, pero has llegado un momento que me voy para la iglesia. Y me dice, no, yo te acompaño. Y le dije, mira, Narváez, que es su apellido, le digo, Narváez, pero a la iglesia donde yo voy a lo mejor no te presentan, porque él venía de una iglesia donde tienen la costumbre, tenemos aquí al hermano Narváez, queremos que nos diga algunas palabras de testimonio, lo que tenga en el corazón, porque eso ahí habla todo el que llega, ¿tú entiendes? Todo el que llega le dan parte, eso, sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo se va a acabar eso, muchacho. Es cuando el último diga lo que tiene en su corazón, muchacho, y eso hay que ir ahí, pero con un juguito en el bolsillo, porque si no te va a bajar el azúcar. Entonces le digo, Narváez, en esa iglesia a lo mejor no dicen que tenemos al hermano Narváez aquí. Dice, no importa, Gerardo, yo voy. Le digo, mira, también a lo mejor tú vas a ver que ellos cantan diferente. Dice, no importa, yo voy contigo. Le digo, fíjate, te vas a dar cuenta si vas que como que es un poquito distinta. Y ya Narváez dice, ven acá de Ávila, ¿tú no quieres que vaya contigo? Y le digo, bueno, la verdad es esa, Narváez, que yo no quisiera que tú fueras conmigo. Yo quisiera que venga otro día aquí por casa. Y dice, no, yo voy contigo, yo me sé comportar. Y digo, bueno, está bien. No, me lo llevo al hombre, muchacho. Un templo grande, un silencio de esos, pero cantan, toca el órgano. Y en la mitad de la predicación, Narváez ha dicho un aleluya, muchacho. Que aquello allí parecía que se iba a caer. Y todo el mundo miró para el lugar, porque se metió un loco aquí, desajustado, todo el mundo miró. Cuando salimos y nos montamos en el coche, le digo, Narváez, no te pudiste aguantar, ¿verdad? Y me dice, de Ávila, cuando la palabra me toca, yo tengo que adorar a Dios. Y yo le dije, y me dice, pero como el hombre no era un charlatán, un hombre serio, porque hay gente que son charlatanes, ¿te das cuenta? Pero este es un hombre serio que así es como le adoraba a Dios. Se asusta de momento y me dice, de Ávila, hice mal, no se suponía que lo hiciera. Yo dije, no, chico Narváez, no hiciste mal. El problema lo tienen ellos. Tú lo que hiciste fue una palabra de adoración, pero ellos no están acostumbrados. Ahora, esa gente se pierden una gran parte de la vida cristiana. A esa gente le pasa como el judío que vivía en Nueva York y había soñado toda su vida darle la vuelta al mundo en un crucero. Y el judío ahorró dinero hasta que pudo comprar el pasaje para el crucero. Y se montó en el crucero, dio la vuelta al mundo. Pero el judío se compró unas barras de salami. Le dicen salami aquí a ese embutido que comen. Hay un salami kosher, que es el que comen los judíos conservadores. Y llevó sus galletas y su pan y su agua en la maleta. Y en la hora de la comida, del desayuno y del almuerzo, el judío se desaparecía. Y ya cuando están llegando a Nueva York, uno de los camareros se había dado cuenta y le dice, mire, señor Rosenbaum,
perdone que le pregunte, pero yo me di cuenta en el mes este que hemos andado en el mar, que a las horas de la comida usted se desaparecía. Nunca lo vi en ninguno de los horarios. Usted sabe que en los cruceros ponen un grupo que almuerza hasta ahora, otro grupo. Dice, usted nunca lo vi en ningún grupo. Dice, mira, hijo, te voy a confesar algo. Es que yo soñaba con este crucero. Y yo ahorré, pero ya me estaba poniendo viejo. Y dije, si sigo ahorrando, pues a lo mejor no puedo dar el crucero. Y entonces me alcanzó nada más que para comprarle el boleto. Pero no tenía dinero para el restaurante. Y entonces yo llevé salami y galleta y en las horas de la comida yo me metí en mi camarote y comía yo solo. Dice, pero señor Rosenbaum, es que todo lo que se come aquí está incluido. El viejo por poco se tira al mar, muchacho. Porque él pasaba por el restaurante y veía todas aquellas comidas, muchachos. Cuando tú estás en la iglesia y no tienes la experiencia del gozo cristiano, de la alegría, de la euforia, te pierdes una gran cosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que ríos de agua viva correrían por el vientre. El cristianismo tiene una dimensión que es de sentimientos adentro, que uno las pueden expresar de una manera, otro de otra, pero hay una emoción cristiana legítima. Este individuo sumamente calculador, racional, se pierde eso. Pero existe el otro extremo, y es el extremo del cristiano que no piensa. Y al no pensar, se pierde la dimensión intelectual de la vida. ¿Qué es lo que es lo ajustado? ¿Qué es lo que es una iglesia ideal? Una iglesia donde el nivel conceptual es sano, donde la gente piensa, donde la Biblia se presenta en forma coherente. Una iglesia que tiene la capacidad de expresar sus emociones y una iglesia que es capaz de tomar decisiones. Porque hay gente cristiana que siempre sienten pero nunca hacen nada. O sea, no, que nosotros sentimos que vamos a hacer esto y te los encuentras hoy, están pensando lo que van a hacer y nunca llegan a hacerlo. No, el cristianismo ajustado es el cristianismo que piensa, el cristianismo que siente y el cristianismo que decide. Ahora, dicho eso, vamos a la próxima parte de nuestros estudios. Cuando usted va a la Biblia, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y dentro de unos minuticos tenemos el tiempo del café. No se me ha olvidado, pero yo tengo un relojito aquí y todavía faltan 10 minutos para el café. Pero va a llegar el café, ¿sabes? Capítulo 12 de Primera de Corintios. Para uno estudiarlo, y esto claro no lo vamos a hacer aquí, pero si ustedes quieren tener esto completo, tienen que estudiar la unidad de esta parte. Tienen que estudiar el capítulo 12, el 13 y el 14. Que esos tres capítulos forman una unidad. En el capítulo 12 se da una descripción de la distribución de poderes y de carismas de la iglesia. En el capítulo 13 se da el elemento de cohesión, el elemento regulador del capítulo 12. Y en el capítulo 14 se expresa la mecánica, la práctica de la espiritualidad o de los dones. En el 12 ustedes se van a dar cuenta, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces sigue describiendo diciendo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa? Que cuando la persona está formada y la persona se ha puesto en el altar de Dios, volviendo al pasaje que usamos en el primer día, en el punto de partida, en ese altar de Dios tú estableces cuál es la ubicación de Dios para tu vida. Y una iglesia bien orientada, una iglesia bien enseñada, es la iglesia donde cada miembro de la iglesia sabe su lugar. O sea, si la iglesia es culta, está educada en la doctrina, esto que hay aquí fluye. Cuando tú te pones en el altar de Dios,
como dice Romanos 12:1, Dios imprime, si tienes una experiencia cristiana, sana, coherente, Dios te va a ubicar en la iglesia. En forma natural, tú vas a saber cuál es tu papel en la iglesia. El Espíritu de Dios lo que dice es que hay diversidad de dones, pero Dios es el que lo determina. En otros pasajes, como vamos a leer después del café, en Efesios, se nos dice a nosotros que hay diversidad de operaciones. En otro pasaje en Corintios se nos habla de la distribución. Cada persona que se pone en el altar y que tiene ese fenómeno de transformación, va a saber cuál es su ubicación. En la iglesia no hay observadores, en la iglesia cristiana no hay observadores. En la iglesia cristiana todos somos protagonistas. Lo que es importante es saber cuál es el papel que uno juega. Y el problema es que algunas personas, por falta de ubicación, quieren hacer lo que Dios no les ha puesto a hacer. Y lo que crean es problemas. Hay gente que yo he estado en lugares donde la persona quiere cantar un himno, le llaman himno especial en esos lugares. Y entonces empieza y cuando va no coge el tono. Y empieza y se le va la cosa por otro lado y la aguanta. Entonces se pone a reprender al diablo. Hermano, Satanás no quiere que yo cante esta noche, pero yo los reprendo. Y yo, como es para el Señor, yo no sé cantar, yo no he cogido clase de canto, ni nada de eso. Y dale, muchachos. Y vuelve y se le va otra vez la gloria. Cállese. Cante en la ducha. Barra en el templo, pinta el techo del templo. Usted no se da cuenta que usted no puede cantar. No, que como es para el Señor, pues como es para el Señor debiera ser mejor, caray. Nos está haciendo sufrir usted nosotros aquí reprendiendo al diablo que no tiene nada que ver con esto. No. Usted no puede. Hay personas que quieren representar papeles en la iglesia que no pueden representar. Hay cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, a mí me invitan para ser el administrador de una denominación, muchachos, es matarme. Sentarme a ser un burócrata, yo no puedo hacer eso. Usted hábleme de dar estudios bíblicos, aunque sea en la selva, y yo con mucho gusto voy allá. Yo he ido en avioneta, he ido en canoa, he ido en bote de lancha de motor en el río. Si me dicen de dar un estudio bíblico, ese es mi mundo. Ahí yo me divierto. Pero hay cosas que yo no puedo hacer. No tengo la capacidad para hacerlas. No tengo la habilidad para hacerlas. Pues ¿por qué voy a quererlas hacer? Lo importante es saber qué don, qué capacidad, qué habilidad me ha dado Dios a mí. Y es muy importante esto. Las habilidades que Dios da no son para chocar las unas con las otras. Dios es un Dios coherente. Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden y hay choque y hay conflicto, Dios no está presente. Si yo fuera a juzgar, finalmente antes del café, si yo fuera a juzgar a Dios por alguna gente que se llama cristiana, yo diagnosticaría a Dios como un enfermo mental, un tipo desajustado, un tipo esquizofrénico, un tipo paranoico. Dios no es eso. Dios es orden. Y donde Dios está, hay orden.